Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta cápsula vamos a ver la ayudantía 5 que trata de dualidad, de todos los temas de dualidad. A grandes rasgos, en la primera parte vamos a ver cómo pasar de un problema primal a un problema dual. La segunda parte va a referirse al problema primal y dual, pero en su forma estándar. Y bueno, la tercera parte va a ser sobre los teoremas de dualidad débil y dualidad fuerte. Y la cuarta parte del teorema de holguras complementarias. Así que eso, todavía no han visto esto, me parece, debieran verlo esta semana, pero la otra semana ya es el certamen y quería que tuvieran todo el contenido con tiempo para que alcancen a repasar. Así que va a ser un poquito larga quizás, pero bueno, vamos. Ok, primero que nada, todo problema primal va a tener asociado su problema dual, que para llegar a él se necesitan hacer una serie de modificaciones dependiendo de la estructura del problema primal. En el apunte podemos encontrar esta tabla de aquí, que te dice si es que el problema es de mínimo, si la restricción es mayor o igual, la variable asociada es mayor o igual. Y así con varias cosas. Aquí te dice la variable si es mayor o igual a cero, la restricción es menor o igual. Eh, pero esto yo prefiero aprendérmelo como lo tengo aquí, que básicamente me fijo en dos flechas, estas dos que están con color rojo. Si es que tengo un primal de máximo, el dual va a ser de mínimo. Si es que tengo un primal de mínimo, el dual va a ser de máximo. Y vamos a identificar dos áreas, por así decirlo. El área número 1 corresponde a las restricciones y el área número 2 corresponde a las variables. Voy a hacer un poquito más de zoom. Entonces, la primera flecha roja en un problema de primal de máximo nos indica que el signo que está aquí en las variables va a pasar en la misma orientación hacia las restricciones del dual. Si se fijan, este está con menor o igual, aquí está menor o igual, este está irrestricto, queda como igualdad siempre, este que es mayor o igual queda como mayor o igual. Y por otro lado, vamos a tener que los símbolos que están aquí en las restricciones van a pasar cambiados a las variables en el problema dual. Si aquí tenemos menor igual, aquí tenemos mayor igual, aquí tenemos mayor igual, aquí tenemos menor igual, aquí tenemos una igualdad y aquí tenemos irrestricto. La relación entre igualdad e irrestricto siempre va a ir variando. Por otro lado, en un problema donde el primal es de mínimo, van a ser estos símbolos de aquí de las restricciones los que van a pasar en la misma orientación al área de las variables en el problema dual. Y bueno, con eso en cuenta, veamos rápidamente cómo se pasaba de un problema primal a un problema dual. Lo primero que tenemos que ver es el lado derecho de las restricciones. Aquí tenemos un 7, un 10 y un 9. Por lo tanto, esos van a ser los coeficientes de nuestra función objetivo en el problema dual. Recuerden que a cada restricción se le corresponde una variable dual y, que su solución representaría el precio dual de esa restricción. Por ejemplo, aquí en la restricción 1 tenemos un 7, entonces vamos a tener 7 y 1. Este y 1 se relaciona con esta primera restricción. Luego vamos a tener 10 y 2 y 9 y 3. Entonces ya con la función objetivo lista vamos a pasar con las restricciones. Primero nos vamos a fijar en el coeficiente de la primera variable que encontremos, en este caso x1. Aquí tenemos un 1 acompañando al x1, un 2 acompañando al x1 y un 2 acompañando al x1. Si esto lo transponemos, vamos a tener 1 y 1 más 2 y 2 más 2 y 3. El símbolo viene de acá abajo, menor o igual, a 5. Este 5 viene de la función objetivo del problema primal. Estos valores pasan a este lado. Y así con todos los demás. En la segunda restricción vamos a tener 2 y 1, menos 1 y 2, más 2 y 3. Igual a 1. Y lo mismo con la tercera. Luego, para ver eh, las variables de este problema dual, nos vamos a fijar en los símbolos de la restricción del problema primal. El I1 va a ser mayor o igual a 0, el I2 va a ser menor o igual a 0 y el I3 va a ser irrestricto. Si es que el problema fuera de mínimo, lo único que cambia sería las flechas.
Aquí yo simbolizo los que mantienen la orientación con una flecha roja y las que se voltean con una flecha celestita. Pero sería eso básicamente. Está resumido en esta tabla. Yo lo encuentro más fácil verlo con flechas. Esta punta hacia arriba y esta punta hacia abajo. Entonces, esa sería la primera parte. En caso de que... bueno. Vamos a entender como un problema en su forma estándar si es que es de maximización cuando todas las restricciones sean de la forma menor o igual y todas las variables sean no negativas. Y vamos a entender que va a estar en su forma estándar un problema de mínimo cuando todas las restricciones sean mayor o igual y todas las variables sean no negativas. Entonces, en la PPT el profe nos propone los siguientes casos que podrían arruinarnos esas condiciones. Por ejemplo, una variable que sea negativa. Para solucionarlo, tenemos que crear otra nueva variable que represente el negativo de esa variable negativa, porque ya sabemos que negativo con negativo da positivo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una variable x1 que es menor o igual a 0, definimos un xk que representa un menos x1. Y ese xk va a ser mayor o igual a 0. La segunda situación es que tengamos una restricción con una igualdad. Esta la vamos a separar en dos partes, una menor o igual a este valor y otra mayor o igual a ese valor. La que es menor o igual ya cumple con la condición de que sea menor o igual. Bueno, estamos aquí en caso de maximización, problema estándar de máximo. Y la parte que es mayor o igual se soluciona simplemente multiplicando toda la inecuación por menos 1. Entonces se cambian estos símbolos y se cambia la orientación de la desigualdad. Y por último, que tengamos una variable irrestricta. La variable irrestricta la vamos a definir como la suma de una parte positiva y una parte negativa. Perdón, como la resta de una parte positiva y la parte negativa, siendo a su vez cada una está por sí sola valores positivos. Vamos a ver en un ejemplo cómo se aplica cada una de estas soluciones. Entonces, tenemos un problema primal donde tenemos maximizar z igual a 5x1 más x2 menos 2x3. Sujeto a, y aquí tenemos un montón de restricciones. La primera es menor o igual, ya está bien. La segunda es de mayor o igual, eso no está bien. Y la tercera es de igualdad. Además que tenemos que la primera variable x1 es negativa, la segunda es irrestricta y la tercera es positiva. Lo primero que vamos a hacer será arreglar las variables. Como esta variable x1 es negativa, vamos a definir xk como menos x1. Esta variable que es irrestricta la vamos a definir como x2 la parte positiva menos x2 la parte negativa, siendo a su vez cada una de estas por sí sola mayores o iguales a 0. Entonces, una vez que ya arreglamos nuestras variables, vamos a reemplazar las variables en el problema. Primero la función objetivo, este 5x1 va a quedar como menos 5xk. Este x2 va a quedar como x2 con el más arriba menos x2 con el menos arriba. Y este menos 2x3 queda igual. Ahora, las restricciones. Esta ya cuenta con la desigualdad de menor o igual, pero vamos a reemplazar las variables. x1 queda como menos xk, tenemos 2 veces x2, entonces tenemos 2 veces esto de aquí, x2 positivo menos el x2 negativo, más el x3 menor o igual a 7. Entonces, esta ya está lista. La segunda restricción es de mayor o igual. Por lo tanto, lo primero que haremos es multiplicarla por menos 1, resultando esto de aquí, menos 2x1 más x2 menos 2x3 menor o igual a menos 10. Y ahora reemplazamos las variables, quedando menos 2xk más x2 positivo menos el x2 la parte negativa, menos 2x3 menor o igual a menos 10. Y con la última restricción tenemos una restricción de igualdad. Por lo tanto, lo vamos a separar en una parte que sea menor o igual a 9 y otra mayor o igual a 9. La parte que es menor o igual a 9 ya cumple con la condición, por lo tanto después solo nos quedaría reemplazar las variables, y la parte que es mayor o igual a 9 la multiplicamos toda por menos 1 para cambiar la orientación de la inecuación. Entonces nos queda menos 2x1 menos 2x2 menos x3 es menor o igual a menos 9. Y reemplazamos las variables como vimos antes.
Luego tenemos que todas las variables van a ser no negativas. Y aquí escribimos de nuevo el problema, pero en su forma estándar. Entonces aquí tenemos que todas las restricciones son de menor o igual y todas las variables son positivas. Por lo tanto, si pasamos esto a su forma dual como hemos visto antes, vamos a obtener un problema dual estándar, donde todas las restricciones son mayor o igual y todas las variables son no negativas. Hostias. Ok, vamos a ver ahora los teoremas de dualidad débil y fuerte, que son muy parecidos, solo hay un pequeño detalle que los diferencia, pero lo vamos a ver. Primero que nada vamos a leer la definición del problema de dualidad débil, perdón, del teorema. Si se elige cualquier solución factible para el primal y cualquier solución factible para el dual, entonces el valor de la función objetivo del dual será por lo menos tan grande como el valor de la función objetivo del primal. Esta definición parte de la base de que estamos en un problema primal de maximización estándar. Entonces el dual sería un problema de mínimo. Como vemos aquí, el primal es de máximo y el dual es de mínimo. Y dice, sean x asterisco e y asterisco soluciones factibles del primal y del dual respectivamente, z, que vendría siendo la función objetivo del primal, evaluado en ese punto factible, va a ser menor o igual que w, que vendría siendo la función objetivo del dual, evaluado en un punto factible. Entonces, tomando eso en cuenta, vamos a leer rápidamente la del dualidad fuerte. Si existe una solución óptima para el primal, entonces existe una solución óptima para el dual, tal que el valor de la función objetivo del dual será igual al valor de la función objetivo del primal. Entonces aquí x e y con asterisco representan las soluciones óptimas, ya no las factibles, las óptimas. Y la evaluación de ellas en sus respectivas funciones objetivo nos va a entregar el mismo valor. Para comprobar esto, yo me traje desde la ayudantía 1 el problema que teníamos ahí, le quité una restricción que no era importante para este caso, y nos queda esto así. Tendríamos un primal de maximización de z, donde 30x1 más 10x2 estaría sujeto a 40x1 más 8x2 es menor o igual a 800, y 10x1 más 5x2 es menor o igual a 320. Por otro lado tenemos el dual, que transformando esto de aquí nos queda 801 más 320 y 2 sujeto a 40 y 1 más 10 y 2 es mayor o igual a 30 y 8 y 1 más 5 y 2 es mayor o igual a 10. Si es que representamos esto gráficamente, vamos a tener esto de aquí. Entonces, nuestro problema primal va a ser de maximización, donde tenemos esta área bajo las rectas, y el problema dual va a ser de minimización, donde tenemos esta área sobre las rectas. Si se fijan, las rectas son muy parecidas, pero no son exactamente iguales. Esta parte en el 0 y aquí llega como al 30, esta parte en el 0, pero aquí llega al 1, algo. Entonces no son exactamente los mismos gráficos. Pero vamos a ver el teorema de dualidad débil. Este se trata de tomar puntos factibles, no los óptimos. Y nos dice que si es que el primal es de máximo y el dual es de mínimo, el valor objetivo, el valor de la función objetivo del dual evaluado en cualquier punto factible va a ser mayor al valor de la función objetivo del primal evaluado en cualquier punto factible. Para ver eso, tomamos cualquier punto factible. Aquí en el primal yo tomé, por ejemplo, el 9,40. Si es que evalúo el 9,40 en la función objetivo, me da 670. Y aquí tomé el punto 0,5, 1,5. Si es que evalúo ese punto en la función objetivo, me da 880. Entonces se cumple que el valor de la función objetivo del dual es por lo menos tan grande como el valor de la función objetivo evaluada en un punto factible del primal. Ahora, el teorema de dualidad fuerte nos dice que si es que existe la solución óptima, entonces la evaluación de las soluciones óptimas respectivas en cada función objetivo nos va a dar el mismo valor. Y eso lo podemos ver aquí en esta tabla que adjunté.
La solución óptima del primal es 12,40, que evaluado da 760. Y la la solución óptima del dual es 0,416 periódico, 1,3 periódico, que evaluado da 760. Entonces podemos comprobar que evaluando las soluciones óptimas hemos obtenido el mismo valor de z, cada uno en su respectiva función objetivo. De eso se trata el teorema de dualidad débil y dualidad fuerte. Algo que debieran recordar es que la solución del problema dual representa los precios duales del problema primal. Como vimos aquí arriba, la variable I1 se relaciona con la restricción 1. La variable I2 se relaciona con la restricción 2. Y así sucesivamente. Entonces, si vemos que aquí I1 vale 0,416, podemos decir que el precio dual de la restricción 1 es 0,416. De la misma forma con la restricción 2, su precio dual sería de 1,3. Entonces, considerando eso, vamos a ver el teorema de holguras complementarias. A simples palabras, el teorema de holguras complementarias nos dice que conociendo algunas de las dos soluciones, ya sea del problema primal o del problema dual, podemos obtener la solución del otro problema mediante sistemas de ecuaciones, para lo cual hay que hacer una serie de pasos que vamos a ver a continuación. Vamos a tomar el mismo ejemplo de aquí para probar este teorema. Entonces, tenemos un primal de 30x1 más 10x2 con estas restricciones que ya hemos visto, donde ambas variables son positivas. Nos entregan la solución, que en este caso es 12,40. Lo primero que tenemos que hacer es despejar a cero estas restricciones, para lo cual vamos a tirar este 800 al lado izquierdo y este 320 al lado izquierdo. Luego vamos a añadir unos paréntesis y vamos a multiplicar por la variable del dual que le corresponda. La restricción 1 se asocia con I1 en el dual. Entonces, esto que ya está despejado lo multiplicamos por I1 y lo igualamos a 0. De la misma forma con la segunda restricción, que se relaciona con I2, despejamos, multiplicamos por I2 e igualamos a 0. Luego, en el problema dual vamos a hacer lo mismo, pero la primera restricción del problema dual se asocia con la variable x1. Entonces multiplicamos por menos 1 al despejar a 0. Luego, en la segunda restricción también despejamos a 0 y multiplicamos por x2. Entonces vamos a tener un sistema de ecuaciones enorme con 4 ecuaciones. Pero nosotros sabemos por la solución de que tanto L1 como L2 van a ser soluciones activas. Si la solución... hay restricciones activas. Si las restricciones son activas, significa que van a tener un valor de precio dual asociado a ellas. Entonces, si tanto I1 como I2 son distintos de 0, sabemos que todo esto de acá va a ser igual a 0. Entonces, dado que nos entregaron la solución de x1 y x2, vamos a trabajar con esos valores, por lo cual vamos a tomar las últimas dos restricciones en este caso y vamos a reemplazar tanto x1 como x2, obteniendo así 481 más 122 menos 360 es igual a 0 y 321 más 202 menos 400 es igual a 0. Entonces, si es que resolvemos este sistema de ecuaciones, vamos a poder obtener tanto I1 como I2. Bueno, esto yo lo hice con un programa de internet para hacerlo más rápido. Básicamente sería poner los datos y la solución que nos entregó es I1 valdría 5/12 e I2 valdría 4/3. 5/12 es 4,17 y 4/3 es 1,3, que corresponde a la solución que obtuvimos aquí, 0,416 y 1,3, los que serían a su vez los precios duales de esas restricciones. Y de eso se trataría. En caso de que nos hubieran dado los precios duales, lo único que habría que haber hecho es
En vez de reemplazar aquí abajo, reemplazamos aquí arriba y resolvemos el sistema de ecuaciones. Y esa sería la materia de dualidad. Si tienen cualquier duda o quieren repasar algo, me avisan y les contesto lo más rápido posible. Espero que les vaya muy bien y eso, estudien harto, hagan el resumen. Que tengan un muy buen fin de semana. Adiós.